Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su noticiero. ¿Usted alguna vez se ha preguntado el por qué fracasan los países? Sin duda alguna, este es un tema muy controversial. Este libro que ven aquí se titula El por qué fracasan los países, escrito por Acemoglu y Robinson. Y mi compañero Josué nos hizo un reportaje acerca de esto. Veámoslo. Buenas tardes, mi nombre es José Martínez, me encuentro en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que surgió de este libro que se llama ¿Por qué los países fracasan? En esta ocasión vamos a formular algunas preguntas a los licenciados que residen en esta Facultad de Estudios Superiores. Vamos a hacerle unas preguntas al querido profesor Iván Longoria. Buenas tardes. Muy bien. ¿Podría decirnos la opinión del libro? Bien, el autor James A. Robinson me pareció sublime su adaptación al libro ¿Por qué fracasan los países? En concreto quisiera hablar sobre el capítulo 14, el cual habla sobre cómo romper el molde de unas instituciones o gobiernos. Bueno, principalmente creo que un país que tiene instituciones extractivas nunca va a lograr superarse a sí mismo. Es por eso que si quiere lograr un cambio, tiene que hacer en base a partir de la población, de la planeación, para lograr crear instituciones inclusivas que mejoren la calidad de vida de la población. Otra parte importante que me parece muy destacable en el libro del autor James A. Robinson es el ejemplo claro que nos marca en el marco de Estados Unidos. Bien, este marco habla acerca de cuando la población negra no tenía voz ni voto. No recuerdo con exactitud el nombre de la persona, pero era uno de los normativos que buscaba la igualdad en cuanto a géneros raciales. Bien, este cambio que se suscita en Estados Unidos para que la población negra consiga tener voz y voto dentro de esta población viene a partir de un cambio en la opinión pública. Como bien sabemos, la opinión pública es un factor que va a ingerir fuertemente en las decisiones de un Estado, debido a que, como ya bien sabemos, la población es el todo del gobierno. Entonces, cuando una población da su punto de vista acerca de los gobiernos, puede llegar a crear incluso instituciones inclusivas que mejoren la calidad de vida. Por lo que refiere al libro, creo que sus ejemplos históricos son excelsos, debido a que gracias a este podemos tener una mejor comprensión del contexto en el que nos está hablando, y lo cual facilita al lector poder comprender con mayor argumentos qué es lo que pasa en un mundo y por qué es que fracasan los países. Y con eso concluyo mi punto de opinión. Muy bien, muchas gracias. Le agradezco por su opinión. Nos encontramos con el alumno Joven Lovera, que nos va a dar su perspectiva del libro ¿Por qué los países fracasan? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Bueno, pues mi punto de vista desde la perspectiva de un licenciado en Relaciones Internacionales es de que en las instituciones económicas inclusivas siempre va a haber respeto por el derecho a las propiedades, va a haber una mayor, van a impulsar mayormente las tecnologías y las oportunidades de crecimiento por vía educativa. Nosotros podemos ver que los países van a desarrollarse de una mejor manera, ya que el gobierno no está siendo, valga la redundancia, exclusivo con la sociedad. Esta sociedad puede crecer mediante educación, tecnología y derecho a la propiedad, como ya lo habíamos dicho antes. Podemos ver que los trabajos
pueden ser mejor desarrollados siempre y cuando se tenga en cuenta la sociedad. Sin en cambio, las políticas extractivas, hablamos de un gobierno bastante, bueno, con un crecimiento económico bastante nulo y, bueno, estos no protegen los derechos de propiedad y no dan incentivos a la sociedad, o sea, no les importa en realidad si la gente llega a tener un grado de estudios máximo o mínimo, simplemente ellos hacen trabajar a las personas solo por el beneficio de unos pocos. Cabe resaltar, no sé, la Rusia de Stalin, cuando sacó máximo provecho de la población y bueno, hacia las políticas inclusivas, ya que yo siento que sería el mejor modelo para adoptar en una nación donde vemos que la población es explotada de manera vil, sin recibir nada a cambio, y solo, bueno, fortaleciendo y enriqueciendo el sector de la élite en estos modelos. Y pues yo quiero poner el ejemplo a la Cuba de Batista, en el tiempo en que estaban muy relacionados con Estados Unidos, antes de la Revolución Cubana. Y hablamos de que, bueno, la política era bastante extractiva en ese entonces y aunque sí había parte de la población que la aceptaba, no todos estaban de acuerdo. Por eso se dio esta revolución con Fidel Castro y vemos como, bueno, Estados Unidos ya no queda tan contento después de esto, pero vemos una introducción al comunismo de las políticas inclusivas y, sí, como te decía, entonces en resumidas cuentas hablamos de que una política inclusiva se basa en el derecho de propiedad y en cómo un país va a invertir en la educación de su sociedad, al contrario de la exclusiva. Y yo creo que eso sería todo lo que yo tendría que decir respecto a ello. Bien, pues muchas gracias por ¿No hay de qué, doctor Josh? muy buenas. Bueno, vamos a buscar a estudiantes que vamos a hacerles la pregunta de ¿por qué los países fracasan y cuál es su punto de vista? Acompáñenme. Buenas tardes, mi nombre es Josué Martínez. Con mucho gusto. Venimos a preguntar por qué los países fracasan y queremos saber la perspectiva de internacionalistas como tú. Así que, en tu opinión, ¿por qué los países fracasan? Para mí hay claves entre la prosperidad y la pobreza. No simplemente es lo económico, lo social, sino también tiene que ver lo histórico. Podemos ver la transformación de México con Estados Unidos. Antes del siglo XIX, México tenía como para evolucionar más a Estados Unidos, pero importa mucho cómo es manejado el sistema político dentro de un país, cómo es manejado también el poder dentro de estos y cómo se va desarrollando. Ahora en China también podemos observar cómo es que las infraestructuras, lo económico, es lo que ha ido evolucionando para que sea una mayor potencia. No va a ser igual que Estados Unidos, ya que él tiene ahorita el control total de esto. Entonces podemos observar cómo va evolucionando y esto no quiere decir que China va a tener control de él, sino nada más que la infraestructura y su economía va a ir evolucionando para ser un mejor país. Con esto podemos ver cómo va el crecimiento, ahora la globalización, pues es un complemento de todos los países. Cómo creíamos que China no iba a poder avanzar, que Japón, Rusia y Estados Unidos iban a tener control. Esto ha ido cambiando y evolucionando a través de los siglos, años, va a seguir cambiando. Esperemos que Estados Unidos no siga teniendo el control de él. Estamos esperando que Estados Unidos no siga siendo el hegemón del mundo. Que simplemente los sistemas van cambiando, pero influye mucho dentro de sus políticas. Exactamente, y ahorita ya no nada más es como lo político, sino también lo económico. Los empresarios tienen mucho que ver por las formas en que quieren invertir en en los países donde hay desarrollo, pero no son potencia. Estamos hablando que las empresas van a otros países a Exacto, invertir. poner su inversión y de esto sacar mayor provecho.
para así la economía a lo mejor y no va a crecer relativamente, pero se va a ver en el comercio, en los negocios internacionales, en donde puede también influyen las organizaciones internacionales, como es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ellos dan claves como para un mejor desarrollo de... Así o más, le agrego, le quito, así. ¿Sí? Bueno, Okay. muchas gracias. ¿Ya puedo ir? Sí. Ay, gracias. Qué lindo. Gracias. Esta facultad está muy sucia, pero sigamos con el reportaje. Acompáñenme. Bueno, y en conclusión, ¿por qué fracasan los países? Es por política que no son muy efectivas y bueno, eso hace que sus economías no sean estables y tal vez no le den la suficiente importancia que se merece. Bien, como hemos visto diferentes opiniones de varios alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, podemos ver que este libro de ¿Por qué las naciones fracasan? Nos está dando un marco general de que fracasan por diferentes factores. Podemos ver que es un factor muy importante que podemos ver, son las instituciones extractivas. Las instituciones extractivas son aquellas que van a países de desarrollos bajos a imponer sus industrias. ¿Qué queremos decir con esto? Pongamos un ejemplo, como un país, pongamos los países africanos. Los países africanos son países de muy bajo desarrollo, en tanto de índice de desarrollo humano como infraestructura. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Llegan a estos países, ponen sus empresas, su infraestructura, su método de producción, y lo que hacen es agarrar a la población que es de escasos recursos y meterla a sus fábricas. ¿Qué consiguen con esto? Una obra de mano barata, no muy preparada, pero los productos se venden a muy alto costo. ¿Qué estamos diciendo? Que entre menos educación tenga un país, más barato te va a salir la producción y más barato le sale la producción a estas empresas. Muy bien, ahora vamos a dar otro punto que es este punto no es tan malo, es como lo que podemos rescatar de los países que fracasan, pero que podemos ver una luz al final del túnel, que son las inclusivas. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo inclusivo abarca una serie de políticas que dan educación a tu población, que dan mayores oportunidades de crecimiento y con esto un mayor desarrollo de las personas. Estamos diciendo que a la parte mala, que es obviamente las extractivas, tenemos las políticas inclusivas, que en estas nos abarcan a educar a toda la población para tener un mayor índice de desarrollo humano. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que con esas políticas vamos a tener a población mejor preparada, mejor calificada para ejercer trabajos dentro del mismo país y en el extranjero. Entonces podemos decir que estas políticas son muy buenas. No solamente estamos hablando de las empresas extractivas y las inclusivas, sino también estamos hablando de un marco histórico que se ha suscitado durante muchos años. Estamos hablando desde las revoluciones industriales, que estas revoluciones nos dieron un mayor desarrollo tecnológico y mejor condiciones de vida. ¿Por qué estoy refiriendo con mejores condiciones de vida? Me estoy refiriendo a que a estos avances tecnológicos nos han dado mayor comodidad al conseguir nuestros recursos para seguir sobreviviendo. Nos referimos a que aquí ya entran las industrias que vienen de comida. Estamos hablando del servicio de comida. Estos autores sostienen que un país crece económicamente a medida que sus instituciones son inclusivas y democráticas, ya que existe un mejor manejo de capital y exista una riqueza
mejor repartida, mientras que un régimen exclusivo y explotador establece instituciones destinadas a explotar a los ciudadanos en función de los intereses de los gobernantes. Los países fracasan por sus instituciones extractivas. Ahora bien, si lo vemos desde un punto de vista económico, los países fracasan por sus instituciones extractivas, que mantienen la pobreza en estos países e impiden que exista un crecimiento económico dentro de ellos. Podríamos tomar algunos ejemplos. Uno de ellos sería en África, en la parte de Zimbabue. Existió un gobierno corrupto bajo el mandato de Mugabe. En Sierra Leona, Stevens empobreció más al país y su sucesor, Momo, aún fue más explotador. Por otro lado, Colombia, a pesar de que tiene elecciones democráticas, no ha podido desarrollar instituciones inclusivas, lo que hace que no tenga un crecimiento económico esperado. Bien, esto sería todo por el día de hoy. Yo los espero mañana por el mismo canal. Vamos a hacerle unas preguntas al querido profesor Iván Longoria. Buenas tardes. Muy bien, ¿podría decirnos la opinión de su libro? Bien, en el No, libro... no, dije de... Ya. Nos encontramos Contrólate. Por favor, prosiga. en seriedad, ¿no? Pues, qué más claro ejemplo que el Cuba de hoy. Ah, no, sí. ¿Ya estás grabando? Ya. Pues, ahora vamos a ir en busca de otros licenciados en Relaciones Internacionales. A estudiantes que vamos a hacerles la pregunta de ¿por qué los países fracasan y cuál es su punto de vista? Acompáñenme. Muy buenas tardes. Disculpen. ¿Me pueden permitir tantito? Bueno. Nada, exactamente estoy grabando. Muy buenas tardes. ¿Puedo hacer? ¿Me puedes dejar, por favor, que ya Yo pensé que era parte del video, pero... ¿Ya está? Buenas tardes. Mi nombre es País. José Mar- Con esto podemos ver cómo... Yo lo hice muy bueno, yo no le causé, es que Te estoy enfocando. Énfasis en tu presentación. Con esta